Amigos, ¿qué tal? Hoy es 28 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. 15 de agosto, plazo para sacar armas de FARC y acabar zonas veredales. Hasta el 15 de agosto se extendió el plazo para que la misión de la ONU en Colombia termine la extracción de todas las armas que entregaron las FARC y que están en las zonas veredales, anunció este viernes el gobierno. El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, señaló que el cronograma para la extracción del armamento de las FARC de las 26 zonas veredales sí se cumplirá, es decir, que las Naciones Unidas se ocupará de ese procedimiento a partir del próximo martes 1 de agosto. Comillas, es el fin del desarme de las FARC de las zonas veredales, el fin del cese bilateral del fuego, el cierre definitivo del conflicto armado interno en Colombia, cierra comillas, dijo el comisionado de paz. De esta manera, Jaramillo aclaró la polémica que se generó por declaraciones de las FARC, según las cuales esa organización no iba a permitir la extracción de los contenedores hasta tanto no se otorgara la libertad a todos sus miembros en las cárceles. Según Jaramillo, la comisión de seguimiento integrada por el gobierno y las FARC así lo definió esa instancia, y resaltó que el gobierno nunca ha aceptado ningún condicionamiento de las FARC, se trata de cumplimientos mutuos. El comisionado de paz también señaló que en este momento ya se están embalando los contenedores y a partir del 1 de agosto empezará la extracción, en unos casos por vía aérea y en otros por vía terrestre. En los sitios veredales de Monterredondo, en Cauca y de Policarpa, en Nariño, se iniciará el procedimiento de extracción de los contenedores. Jaramillo explicó que una vez los contenedores sean extraídos, la zona veredal terminará como tal y se convertirá en un espacio de reincorporación y capacitación con total normalidad institucional. Para Jaramillo, todo esto significa el fin del cese bilateral del fuego entre las FARC y el gobierno, algo que se traduce en que se termina ese régimen de reglas especiales en las zonas veredales. En otras palabras, que el ejército puede hacer presencia en el lugar, que las autoridades militares pueden ejercer control y que las restricciones que están impuestas se acaban. Sergio Jaramillo dijo que el gobierno y el Estado también tienen que cumplir como lo están haciendo las FARC, incluida la libertad para los presos de las FARC. En ese sentido, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, señaló que el presidente Juan Manuel Santos expidió una resolución según la cual 709 miembros de las FARC, acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la FARC, adquieren el estatus de gestores de paz, cierra comillas, para realizar actividades relacionadas con la implementación del Acuerdo de La Habana. Jaramillo señaló que esa medida lo que hace es agilizar la salida de los presos de las FARC de las cárceles en virtud de la ley de amnistía, norma aprobada hace 7 meses y que esa organización que renunció a las armas ha pedido que se cumpla. Los gestores de paz tendrán que realizar un informe bimensual y tendrán vigilancia y control del comisionado. Gil Botero señaló que las altas cortes ya fueron informadas de la resolución expedida por el presidente y enfatizó que en nada se afecta la competencia del Poder Judicial y que siguen los jueces de ejecución de penas conociendo de los respectivos procesos y definiendo la situación jurídica de los miembros de las FARC en las cárceles. En temas políticos presentamos el informe del director. Una dictadura implacable. El pueblo venezolano vive el drama de una dictadura implacable que no da el brazo a torcer. A pesar de las más de 100 víctimas mortales, heridos, daños materiales, escasez de alimentos, medicamentos, desabastecimiento y el desempleo que galopa a la par con todos los males conocidos, el dictador, chofer de camiones antes de ser político, quiere sentar cátedra de ser demócrata y señala a los otros como los malos de la película, sin detenerse a reflexionar que se ha burlado del Papa Francisco, que lo recibió para intentar lo que no se ha podido obtener con razonamientos lógicos y sentido de paz y tranquilidad de un pueblo digno de mejor suerte. Igual Maduro ha tenido oídos sordos y su ceguera es total para no ver lo que sucede en las calles de las capitales, donde las protestas son diarias lideradas por un pueblo con hambre, sin ropa, sin trabajo, sin salud, perseguido y encarcelado. Su condición humana da para todo, insulta a todo el mundo, que pretende hacerle ver que el pueblo necesita trabajar, progresar, vivir mejor, tener acceso a la canasta familiar sin restricción alguna. Esa Venezuela de hoy produce lástima, algo que no debiera ocurrir por ser una nación con riquezas abundantes como las nuestras, aprovechadas por el clan gobernante, el narcotráfico, bandas criminales
y los perseguidos por la policía internacional que los busca y no los puede capturar por ser protegidos del régimen. La vida en tales condiciones no es buena y por eso muchos han preferido irse a otros países o morir en las protestas callejeras. Maduro ha tenido la osadía de no escuchar razonamientos lógicos y por consiguiente este domingo se llevará a cabo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para perpetuarse en el poder, poniendo oídos sordos al clamor internacional que clama porque la paz reine en el país suramericano. Desde luego que los partidos políticos afincados en la mesa de la Unidad Democrática MUD no van a bajar la guardia y se mantendrán firmes para no claudicar ante el tirano y sus vasallos que lo aplauden en cada acto dictatorial, desconociendo el sufrimiento de un pueblo que pide de todo: paz, justicia, salud, alimentos, medicamentos y por encima de todo, respeto por la vida humana que allá se pisotea con la tranquilidad de una tiranía bien consolidada, respaldada y victoriosa, no se sabe hasta cuándo. En temas políticos, este fue el informe del director. Oposición reta a Maduro. La oposición venezolana extendió a toda Venezuela su protesta, convocada para el viernes en Caracas, en abierto desafío al gobierno de Nicolás Maduro, que prohibió manifestaciones que afecten la votación del domingo de la Asamblea Constituyente. En un ultimátum para que Maduro suspenda la elección, los opositores cumplieron el segundo día de una huelga de 48 horas que ya deja 5 muertos, 3 el miércoles y 2 este jueves, que elevaron a 108 los fallecidos en las protestas que iniciaron hace 4 meses. La mesa de la Unidad Democrática MUD advirtió que si el gobierno no da marcha atrás con constituyente, pese a la huelga y la marcha del viernes, boicoteará la votación para elegir a los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna y que regirán el país por tiempo indefinido con facultades absolutas. Buscando calmar las aguas, el mandatario planteó a la oposición iniciar un diálogo antes de las votaciones, en un discurso en el que, sin embargo, ratificó que su proyecto no tiene marcha atrás. Propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional y que instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo, dijo ante una multitud de seguidores en el cierre de campaña. La constituyente echó leña al fuego. En un país polarizado y sumido, pese a su riqueza petrolera, en una profunda crisis económica donde la comida y las medicinas escasean, los precios suben todas las semanas y el salario no alcanza para nada. Comillas, nos van a traer más hambre y miseria, no queremos ser otra Cuba, cierra comillas, dijo Carmen Álvarez, comerciante de 60 años en una barricada de escombros en el este de Caracas. Zona de la capital y de otras ciudades estaban semiparalizadas y en varios sectores ocurren choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. El ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció que a partir del viernes quedan prohibidas las manifestaciones que perjudiquen los comicios y amenazó a quienes organicen y realicen actos para interferir en la votación con prisión de 5 a 10 años. Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, ambos incluidos en una lista de 13 funcionarios y militares sancionados la víspera por el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos justificó su medida acusando a esas figuras de minar la democracia y por su responsabilidad en actos de violencia o corrupción, y advirtió que quienes se sumen a la constituyente estarán expuestos a otras sanciones. Comillas, Su Majestad, el emperador Donald Trump ha dado la orden de que suspendamos la constituyente y le digo al emperador Donald Trump que el pueblo manda en Venezuela, cierra comillas, expresó el mandatario en la concentración. El ministro de Defensa general Vladimir Padrino también rechazó esas sanciones y prometió que las votaciones serán garantizadas por la Fuerza Armada, clave en el sostén del gobierno y en la que Maduro dio enorme poder político y económico. Maduro, ex chofer de autobús de 54 años, quien sustituyó al fallecido presidente socialista Hugo Chávez, acusa a sus adversarios de promover la violencia para darle un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos ha presionado para frenar la constituyente.
gobiernos de Latinoamérica y Europa expresaron preocupación por un agravamiento de la crisis y de la violencia. Según analistas, tanto el rechazo interno como externo afectan la legitimidad de la constituyente, por lo que el gobierno busca evitar una alta abstención tras los 7,6 millones de votos que la MUD asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el 16 de julio contra esa iniciativa. Comillas, es la carta definitiva de todo o nada, de un gobierno que para mantenerse en el poder necesita suspender la democracia, y eso tiene un costo, cierra comillas, aseguró el analista Colette Capriles. Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de los venezolanos, según la firma Data Analysis, asegura que la constituyente traerá paz y bonanza económica, pero la oposición sostiene que con ella solo busca perpetuar al chavismo en el poder e instalar un sistema comunista. La oposición decidió no participar en la constituyente, alegando que no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y llega una carta magna a su medida. Con ese poder podrá incluso eliminar al Parlamento de mayoría opositora y a una fiscalía rebelde, han amenazado dirigentes del gobierno. Será un cheque en blanco, advirtió la fiscal general Luisa Ortega, veterana chavista que rompió con Maduro al llamar a los venezolanos a hacer todo para detenerla. La frase viral del hijo de Nicolás Maduro sobre las protestas, comillas, ha fallecido gente viva, cierra comillas. Hasta ahora, Nicolásito Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, era famoso por haber bailado bajo una lluvia de dólares durante la boda de un amigo celebrada en un hotel de lujo de Caracas en medio de la crisis económica. Pero desde anoche el joven candidato a la asamblea convocada por su padre para reformar la Constitución se volvió viral con una insólita declaración sobre las protestas de la oposición. Comillas, ha fallecido gente viva, cierra comillas. En una entrevista con el canal Venevisión, el dirigente chavista de 27 años acusó a la oposición de la violencia que desde hace 4 meses sacude Venezuela y aseguró, por culpa de ello ha fallecido gente viva. Comillas, han quemado gente viva, ha fallecido gente viva, cierra comillas, señaló el joven candidato por el sector de los trabajadores, además en línea con su padre que acusa de golpismo a la oposición. Dijo que a los opositores se les ha ido de las manos la agenda violenta. En su biografía de Twitter dice que es licenciado en economía, flautista del aclamado sistema de orquestas juveniles, soldado de Chávez hasta más allá de esta vida, y ahora candidato a la constituyente en representación del sector de los trabajadores. Arriba, a la izquierda, tu voto, recuerda, con Nicolásito tomamos las riendas, cierra comillas, reza su pegajoso tema de campaña a ritmo de reggaetón que se escucha en esa red social. Nicolásito es fruto del primer matrimonio del mandatario, quien en julio de 2013, tras ganar la presidencia, se casó en segundas nupcias con Silvia Flores, la primera combatiente, como la llama Maduro. También busca un escaño en la asamblea que cambiará la Constitución. La política nunca fue ajena para Nicolásito, que tenía 8 años cuando Chávez llegó al poder con Maduro como uno de sus más cercanos colaboradores. Después de que su padre ganara las elecciones, el gobierno le creó 3 altos cargos, el último de ellos director general de delegaciones presidenciales en la vicepresidencia. El primero fue el de jefe de un cuerpo anticorrupción en la presidencia. El 21 de junio de 2014, día de su cumpleaños, fue nombrado director de una escuela de cine que se inauguraría un año más tarde. Cerca de 150.000 venezolanos sin permiso en Colombia podrán quedarse con un nuevo trámite. La Cancillería Inmigración Colombia acordaron crear un permiso especial de permanencia PEP para venezolanos que hayan ingresado a un puesto de control autorizado y sellado su pasaporte, pero que en este momento tengan vencido el permiso temporal de permanencia PTP, o que incluso estén en condición de turismo u otro tipo de actividades y necesiten permanecer en Colombia. Para acceder a este nuevo permiso, que es gratuito, los venezolanos podrán ingresar a la página web de Migración Colombia
a partir del 1 de agosto hacer la solicitud y esperar respuesta de esta última institución, que verificará que los ciudadanos cumplan con una serie de requisitos: haber hecho la solicitud en un plazo máximo de 90 días, luego de la expedición de la resolución, estar en territorio colombiano, haber ingresado a Colombia por un puesto de control migratorio, habilitado con su pasaporte, no tener antecedentes judiciales y no tener una medida de expulsión o deportación vigente. El permiso especial de permanencia PEP tendrá una vigencia de 90 días prorrogables hasta por 2 años. Inmigración Colombia enfatizó en que no reemplazará el pasaporte y no será un documento de viaje válido. A su vez, este permiso especial le permitirá al ciudadano venezolano trabajar, estudiar y desarrollar cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio nacional, siempre que el extranjero cumpla con los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. De igual forma, este PEP le permitirá al ciudadano venezolano afiliarse al sistema de seguridad social conforme a los requisitos establecidos por las autoridades de salud de nuestro país. Este documento podrá ser suspendido en cualquier momento por la autoridad migratoria si se verifica un mal uso del mismo. Gobierno verificará si funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos tienen negocios en Colombia. Luego de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobara una serie de sanciones contra 13 funcionarios del gobierno de Venezuela, incluida la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y varios jefes militares a los que acusa de socavar la democracia y los derechos humanos, el gobierno colombiano iniciará un trabajo de revisión para determinar si estas personas tienen negocios o bienes en el país, confirmó a Caracol Radio el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Con ellas tenemos desde hace mucho tiempo acuerdos de cooperación que exigen que tan pronto se incluyan personas en la lista OFAC o la lista Clinton, de manera inmediata, cualquier ciudadano colombiano que tenga relaciones comerciales o financieras con esas personas quedan en riesgo de ser vinculadas en nuestro país a conductas de lavado de activos, cierra comillas, señaló Cárdenas. Nosotros, en el marco de la cooperación que tenemos con Estados Unidos, vamos también a asegurarnos que ninguna de estas 13 personas tenga activos o productos financieros en nuestro país que pretendan ocultar. Inmediatamente, si identificamos algún tipo de activo que posean estas personas, lo reportaremos, cierra comillas. Añadió: entre los sancionados por Estados Unidos están el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y ex vicepresidente de Venezuela, Elías Jagua, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la exministra y miembro de la Comisión para la Constituyente, Iris Varela, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Se logró acuerdo para garantizar servicios en Bajirá. El pacto que se alcanzó ayer en una reunión en la sede de la Procuraduría General de la Nación fue recibido con alivio por los habitantes de Belén de Bajirá, Blanquicel, Macondo y Nuevo Oriente, territorios que reclaman los 2 departamentos. Henry Chaverra, uno de los líderes del movimiento en favor de que ese territorio pertenezca a Chocó, manifestó su satisfacción sobre el acuerdo en materia de servicios públicos para no afectar a los habitantes del territorio. Sin embargo, afirmó que la postura de la Procuraduría no me parece que sea la más adecuada, teniendo en cuenta que estamos en un Estado social de derecho en el que no se permite una dualidad administrativa, 2 autoridades que gobiernan sobre un mismo territorio. Agregó que el gobierno nacional nos quiere seguir teniendo con la duplicidad administrativa y sin identidad, quiere que se siga invirtiendo por parte de Antioquia y por Chocó. Así llevamos 17 años en los que ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada. Por tal razón, sostuvo que acatan y respetan lo acordado en la Procuraduría, pero no lo comparten porque se continuará con la misma situación de abandono. Janet Córdoba, docente de la institución educativa Belén de Bajirá, que depende de Antioquia, se destacó el pacto, comillas, nosotros esperábamos algo así, ahora el gobernador Pérez tiene día libre para seguir invirtiendo, cierra comillas, señaló la educadora. Agregó que la gobernación de Antioquia tiene en Belén de Bajirá dentro de un plan de inversiones, lo que no sucede con la gobernación de Chocó, cierra comillas. No obstante, señaló que esto no es suficiente para darles tranquilidad a los pobladores de la región, porque el temor es que Belén de Bajirá siga en un limbo jurídico durante otros 10 o 15 años. Palacios y Pérez se reunieron por iniciativa del Procurador General Fernando Carrillo. Los gobernadores reafirman
El propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Belén de Bajirá, bajo el principio fundamental según el cual las diferencias sobre criterios limítrofes departamentales no pueden impactar en las condiciones de vida de los pobladores, manifestaron las partes en un comunicado. Agregaron que, comillas, con autorización de la Procuraduría General de la Nación, realizarán sesiones de trabajo en las que participen autoridades departamentales y nacionales, en las que se ventilen temas relacionados exclusivamente con la continuidad, sostenibilidad y fortalecimiento de los servicios públicos que deben prestarse en dicho sector. Los mandatarios señalaron que esto no significa que desistan de sus aspiraciones jurídicas sobre la zona en disputa. Sobornos de Odebrecht incluían envío de mujeres a fiestas de políticos, dice el abogado de la firma. La constructora brasileña de Odebrecht, en el ojo del huracán por el pago de millonarios sobornos a los gobiernos de 12 países, alcanzó a pagar comisiones por valor de 2.200 millones de euros, declaró este viernes Carlos Tacla, ex abogado de la firma. En entrevista concedida al diario El País de España, Tacla, de 44 años, uno de los hombres más temidos por los presidentes y altos funcionarios de Latinoamérica, dijo que como parte de esos pagos organizaba fiestas y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y República Dominicana. Comillas, era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento, aunque luego eso también se convertía en un chantaje, cierra comillas, declaró el prestigioso periódico. En esta revelación de la forma en que se actuaba la constructora, sostuvo, además de esas fiestas se guardaban fotos para luego utilizarlas por el responsable de la constructora en Panamá, Andrés Rabello. Comillas, sabía cómo utilizar esas fotos. Rabello también manejaba información sobre las esposas y las relaciones extraconyugales de los políticos panameños. La constructora hacía regalos a sus mujeres, cierra comillas, declaró. Según Tacla, Odebrecht sabía que las esposas y amantes de los dirigentes recibían sobornos. Comillas, la constructora arreglaba la vida financiera de las esposas de los políticos, sobre todo de las ex esposas, cierra comillas. Tacla, oriundo de Brasil, y quien se encuentra en libertad provisional, está colaborando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía Anticorrupción española. Será juzgado en España después de que la Audiencia Nacional rechazara su extradición a su país natal. Está acusado de soborno, blanqueo y pertenencia a organización criminal. La justicia de Brasil lo reclama por lavar presuntamente más de 12 millones de euros al dictado de la empresa, y Odebrecht sostiene que contrató a Tacla para blanquear las comisiones ilegales, lo que ha sido negado por Tacla, quien argumenta que solo prestó sus servicios durante 5 años. En la entrevista relató que como parte de los pagos de sobornos en especie, en el 2014, la constructora intentó regalarle un avión al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pero el exmandatario lo rechazó. Comillas, la constructora quería quedar bien con Martinelli y con el candidato de su partido, el oficialista Cambio Democrático, cierra comillas. Ante la pregunta de cómo actuaba Odebrecht, Tacla responde, comillas, la constructora lo arreglaba todo pagando, repartía comisiones al funcionario más bajo de la administración y al jefe de Estado, cierra comillas, al tiempo que asegura que más de 1.000 personas recibieron pagos por sobornos en el mundo, en las que se incluye desde gerentes de empresas públicas hasta jefes de Estado. Sobre el pago de comisiones ilegales por parte de la constructora, afirma que la cifra está en el orden de los 260 millones de euros, dinero que se movía en efectivo a través de cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales. En el caso de Colombia, sostiene que no conoce a fondo el caso de nuestro país, como tampoco de la situación de Argentina, Perú, Venezuela o Guatemala. Comillas, pero las cifras de Colombia reconocidas por la empresa son muy bajas. No creo que Odebrecht tuviera una estructura en el país por solo 43 millones de euros, cierra comillas. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero la próxima semana. Buenas noches.